Buen día, estimados amigos. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. En las últimas semanas he recibido mensajes solicitando más contenido relacionado con las enseñanzas y escritos del Elder Bruce R. McConkie. En esta ocasión compartiré con ustedes lo que el Elder Bruce R. McConkie escribió respecto a la segunda venida del Salvador en el libro de Doctrina Mormona, la obra más conocida del Elder McConkie. Antes de compartir lo que el Elder McConkie escribió respecto a este tema doctrinal, quisiera compartir con ustedes que el presidente Russell M. Nelson ha sido uno de los profetas de los últimos días que ha hecho mayor hincapié respecto a esta doctrina de la segunda venida del Salvador. En repetidas ocasiones, en sus enseñanzas desde el púlpito en conferencia general, él ha explicado que la misión primordial de la Iglesia en estos días es preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Incluso ha enseñado lo que significa el nombre de Israel para nosotros, que es que Dios prevalezca. Este es el episodio número 34. Comenzamos. Segunda venida de Cristo. Ningún hecho ocurrido en la tierra desde el día mismo de la creación está destinado a afectar de manera tan trascendental y reconocida al hombre, la tierra y a todas las cosas creadas como la vuelta inminente del Hijo del Hombre. Las Escrituras detallan los eventos a ocurrir en dos diferentes apariciones del Señor a los hombres. Una aparición fue en el meridiano de los tiempos, cuando descendió por debajo de todas las cosas, ministró entre los hombres y labró la expiación infinita y eterna. La otra se ha prometido para los últimos días, cuando habiendo ascendido sobre todas las cosas, volverá en gloria, para reinar en medio de sus santos. En su primera venida, Cristo nació de María, creció hasta su madurez, ejerció su ministerio entre los hombres, dio testimonio de su Padre, llamó a los 12 y los ordenó, organizó su iglesia, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, apareció a sus discípulos como un ser tangible, con un cuerpo de carne y huesos, y les pidió que lo tocaran, para que no creyeran que era solamente un espíritu. Finalmente, en presencia de sus discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fin de la cita. Esta segunda venida, la vuelta de ese mismo ser personal que ministró en humildad y mansedumbre, será con poder y gran gloria, con la presencia de huestes de ángeles. En ese día se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Él no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra, sino que lo hará con fuerza, poder y dominio, a tomar venganza sobre los impíos y a recompensar a los justos. Pero antes de ese día deben ocurrir ciertas prometidas señales y maravillas, y la comprensión de ellas, por parte de los que lo esperan, les dará la seguridad sobre la proximidad del tiempo de su retorno. Es cierto que ningún hombre sabe el día ni la hora de su venida, no, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Fue lo que Jesucristo expresó. Pero no serán decepcionados los que atesoran su palabra sobre el tiempo de ese glorioso día, ni respecto a los eventos que le precederán. Los justos podrán leer las señales de los tiempos. A los que están en la oscuridad vendrá de improviso, de pronto, como ladrón de noche. Pero para los hijos de luz, que no son de la noche ni de las tinieblas, tal como lo expresó el apóstol Pablo, ese día no los tomará de sorpresa como un ladrón. Reconocerán las señales con tanta seguridad como una mujer sabe de antemano la proximidad del nacimiento de su hijo. Hagamos ahora una lista de algunas de las señales y maravillas destinadas a predecer y acompañar la segunda venida. Entre ellas están las siguientes. 1. Una apostasía universal.
Entre la época original del ministerio de nuestro Señor entre los hombres y su gloriosa venida, había de suceder una caída universal de la fe entregada una vez a los santos. La oscuridad habría de cubrir la tierra y grandes tinieblas habrían de cubrir la mente de los hombres, hasta que la tierra se contaminara bajo sus moradores. Los hombres habrían de transgredir las leyes, cambiar las ordenanzas, quebrar el convenio sempiterno. Sucedería así como al pueblo, también al sacerdote. Tendrían que venir falsos cristos, falsos profetas y falsas doctrinas, engañando, si fuera posible, aún a los elegidos. Nadie os engañe en ninguna manera, advirtió Pablo a los tesalonicenses, que aparentemente creían que la segunda venida estaba ya a las puertas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2. Una era de restauración. Desde el principio, los profetas han predicho eventos que debían suceder al tiempo de la restauración de todas las cosas en los últimos días. Pedro, por ejemplo, explicó que en esta época de restauración, que era futura respecto a su época, debería comenzar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Al hablar de los tiempos de refrigerio, es decir, el día de la segunda venida, día en que la tierra será renovada, como parte de la restauración de todas las cosas, y recibiría otra vez su gloria paradisíaca, dijo que el Señor, en ese día, enviaría a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Esta era de la restauración es la misma era conocida como la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual el Señor ha prometido reunir todas las cosas en Cristo. 3. Restauración del Evangelio. Como parte de la restauración de todas las cosas, la plenitud del Evangelio, con todos sus poderes y gracias salvadoras, deberían de ser traídas nuevamente sobre la tierra poco antes del día del Señor, grande y terrible. En una visión, Juan vio que el Evangelio sería traído nuevamente por medio de la ministración de ángeles y que era predicado entre todos los pueblos. Esto debía acontecer justo antes de la hora del juicio de Dios, justo antes de la hora del retorno del Hijo del Hombre. 4. El testimonio del Evangelio será proclamado al mundo. El verdadero Evangelio no solo debía ser restaurado en los últimos días, sino que este mismo Evangelio, no algún fragmento falseado como los que se pueden hallar en las iglesias falsas del mundo, debía ser predicado en todo el mundo. Y otra vez, dijo el Señor del Evangelio restaurado, este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin o la destrucción de los inicuos. El 3 de noviembre de 1831, menos de 17 meses después de que fuera organizada la Iglesia y se hubiera establecido el reino, y mientras aún era una organización pequeña y desconocida, el Señor dijo a través del profeta José Smith, cito, «He enviado a mi ángel para volar por el medio del cielo con el Evangelio eterno, el cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se aparecerá a muchos que moran en la tierra. Y este Evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, y los siervos de Dios saldrán, proclamando en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, invocando el nombre del Señor día y noche, diciendo, oh, que hendieras los cielos, que descendieras, que los montes se derritieran ante tu presencia». Fin de la cita. Si José Smith no hubiera sido un profeta, ¿cómo se hubiera atrevido a proclamar entonces, cuando aún recién comenzaba esta obra de los últimos días, que las verdades restauradas de salvación serían proclamadas a todo el mundo, como testimonio a todos los pueblos de que la venida de nuestro Señor estaba cerca? 5.
La aparición del Libro de Mormón. Como parte de la restauración de todas las cosas, el Libro de Mormón también estaba destinado a aparecer como señal de que está cerca la escena a descubrirse. Isaías une la apostasía, restauración y aparición del Libro de Mormón. Ezequiel profetiza igual sobre el Libro de Mormón, el recogimiento de Israel en los últimos días y la edificación de un santuario o templo en Jerusalén. Moroni habla de su aparición en las condiciones reinantes durante los últimos días, que son parte de las señales de los tiempos, parte de las señales que precederán la venida de nuestro Señor. Y el mismo Señor resucitado enseñó a los nefitas que la aparición de este libro a sus descendientes sería una de las grandes señales del cumplimiento de los convenios durante los últimos días. 6. La restauración del reino de Israel. En parte, al menos, el recogimiento de Israel será antes del milenio. Con la restauración del Evangelio, la Iglesia misma, organizada el 6 de abril de 1830, es el reino eclesiástico de Dios sobre la tierra. Los remanentes esparcidos de Israel han comenzado a llegar al conocimiento de su verdadero pastor y están volviendo a su rebaño. La antigua promesa fue que cuando el remanente esparcido estableciera la casa de Dios de Jacob en los últimos días sobre la cima de las montañas, con los justos de todas las naciones yendo allí, entonces Cristo vendrá, comenzará el milenio, y todas las naciones convertirán sus espadas en arados. Ese será el día en que habrá una respuesta completa para la pregunta. Cito: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fin de la cita. Pues el retorno del Mesías traerá el reino político de Dios sobre la tierra. Entonces, los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por siempre jamás. La restauración de las llaves del recogimiento de Israel hecho por Moisés a José Smith y Oliver Cowdery el 3 de abril de 1836 hace que sepamos que el cumplimiento de todos los convenios hechos con el antiguo Israel ocurrirá pronto. 7. La venida de Elías. Cuando en cumplimiento de la antigua promesa hecha en Malaquías, Elías se apareció ante José Smith y Oliver Cowdery el 3 de abril de 1836, ese antiguo profeta concluyó la entrega de las llaves del poder sellador con esta aseveración, cito: Por esto podréis saber que el día grande y terrible del Señor está cerca, aún a las puertas. Fin de la cita. Si ese día estaba cerca en 1836, ¿cuánto más lo está ahora? 8. Mensajero ante el rostro del Señor. La profecía dice, cito: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Fin de la cita. Así lo declaró el Señor a través de Malaquías sobre su gloriosa segunda venida. Además, cito: El ángel del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fin de la cita. Más adelante, la profecía agrega, cito: Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Fin de la cita. Ambos, José Smith, a través de quien fue restaurado el convenio sempiterno, y Juan el Bautista, que le ministró, y el convenio del Evangelio, han sido enviados en cumplimiento de esta promesa. 9. Señales de los tiempos que se han de cumplir. Muchas revelaciones resumen las señales y los acontecimientos del mundo, guerras, peligros y conmociones de los últimos días. Antes del retorno de nuestro Señor, la palabra profética habla de plagas, pestilencia, hambrunas y enfermedades tales como nunca antes vio el mundo. Azotes, tribulación, calamidades y desastres sin paralelo, contiendas, guerras y rumores de guerras, sangre, carnicería y desolación que ensombrecerá todo lo ocurrido en épocas pasadas. De los elementos en conmoción produciendo inundaciones, tormentas, fuegos, huracanes, terremotos, todo en una proporción e intensidad desconocida para los hombres de épocas anteriores. Maldad, iniquidad, tumultos, rapiña, asesinatos, crímenes y conmoción entre los hombres, más allá de toda comprensión. 10. Grandes señales en el cielo y en la tierra. La profecía dice, cito: Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. Sí,
las señales de la venida del Hijo del Hombre, y verán señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra, y verán sangre y fuego y vapores de humo, y antes que venga el día del Señor, el sol se obscurecerá, y la luna se tornará en sangre, y las estrellas caerán del cielo. Fin de la cita. 11. La generación de la vuelta de nuestro Señor. Es verdad que el día y hora de la venida de nuestro Señor es y se mantendrá sin saber, lo que será un incentivo para todos los que estén listos todo el tiempo. Pero también es verdad que se espera que todos los que están atentos al día grande y terrible del Señor podrán leer las señales de los tiempos de manera que sepan la proximidad del día de su venida. El presidente Wilford Woodruff enseñó que sabemos cuál es la generación en la que vendrá. Cito: en una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, escribió el profeta el 3 de abril de 1843. Continúa la cita: cuando oí una voz que me repitió lo siguiente: José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti, y no me importunes más sobre este asunto. Y así quedé, sin poder decir si esta venida se refería al principio del milenio o a alguna aparición previa, o si yo había de morir y de esa manera vería su faz. Creo que la venida del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese tiempo. Fin de la cita. 4 días más tarde, el 6 de abril de 1843, en la Conferencia General de la Iglesia, mientras descansaba sobre él el Espíritu, el profeta dijo, cito: si fuera a profetizar, diría que el fin no vendrá en 1844, 45 o 46, ni en 40 años. Algunos de los de la generación naciente no probarán la muerte hasta que venga Cristo. Fin de la cita. La generación naciente es la que acaba de comenzar. Así, técnicamente, los niños nacidos el 6 de abril de 1843 serían los primeros miembros de la generación naciente, y todos los niños nacidos, no importa cuántos años más tarde, a los mismos padres, serían aún miembros de esa misma generación naciente. No es irracional suponer que muchos jóvenes tenían bebés cuando se dijo esta profecía, y también tuvieron otros bebés 50 o 75 años más tarde, suponiendo que se hayan vuelto a casar con mujeres más jóvenes. Esta suposición muy probable nos traería a la fecha, digamos a la segunda década del siglo XX, y los niños nacidos serían miembros de esa misma generación naciente a la que se refirió el profeta. Si estos niños viven hasta llegar a la edad normal de un hombre, estarían vivos más allá del año 2000. Este razonamiento tiene otro significado cuando lo consideramos en conexión con la revelación que declara categóricamente que Cristo vendrá al principiar el séptimo milenio de la continuidad temporal de la tierra. Nosotros, por supuesto, no somos capaces de saber exactamente cuántos años pasaron entre Adán y el nacimiento de Cristo, pero suponemos que fueron alrededor de 4004 años. Ni podemos estar seguros, por las fuentes históricas, cuántos años han pasado desde entonces. Pero leyendo estas declaraciones inspiradas respecto a las señales de los tiempos que podemos interpretar, está claro que el día de la venida del Hijo del Hombre, de alguna manera, no está lejos. Pero volviendo al sermón del profeta, en él hizo referencia a la voz que le habló sobre el tiempo de la segunda venida, y luego dijo, cito: yo profetizo en el nombre del Señor Dios, y así escríbase, que el Hijo del Hombre no vendrá en las nubes del cielo hasta que yo tenga 85 años de edad. La venida del Hijo del Hombre no acontecerá, no puede acontecer, sino hasta que sean derramados los juicios que se han anunciado para esta época, y estos juicios ya han comenzado. Pablo dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿No tiene pensado el Señor Todopoderoso venir a la tierra y desmoronarla y reducirla a polvo sin revelarlo antes a sus siervos los profetas? Judá ha de volver, Jerusalén ha de ser reedificada junto con el templo, y debe salir agua de debajo del templo, y han de sanar las aguas del Mar Rojo. Se precisará algún tiempo para reedificar las murallas de la ciudad, el templo, etc. Y todo debe hacerse antes de que el Hijo del Hombre aparezca.
Habrá guerras y rumores de guerras, señales arriba en los cielos y abajo en la tierra. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Habrá terremotos en diversos lugares. Los mares se saldrán de sus límites, y entonces aparecerán en el cielo la gran señal del Hijo del Hombre. ¿Pero qué hará el mundo? Dirá que es un planeta, o un cometa, etc. Pero el Hijo del Hombre vendrá como la luz de la mañana que aparece en el oriente. Fin de la cita. 12. La súbita llegada del Señor a su templo. Hablando de lo que habría de acontecer en los últimos días, Malaquías escribió que vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El Todopoderoso no está ciertamente limitado en la cantidad necesaria de apariciones y retornos a la tierra para cumplir las Escrituras, comenzar la dispensación final y acabar su gran obra de los últimos días. Esta súbita aparición de los últimos días en el templo no se refiere a su aparición en el grande y terrible día, pues eso ocurrirá cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos en medio de la gran guerra final. La aparición en el templo se cumplió al menos en parte con su venida al templo de Kirtland el 3 de abril de 1836, y puede ser que vuelva a aparecer de nuevo súbitamente a otros de sus templos, en particular en el que será construido en el condado de Jackson, Missouri. Con respecto a esto, es digno de hacer notar que cada vez que el Señor aparezca, sea donde sea, lo hará súbitamente, es decir, pronto, en una hora que no pensáis. Su advertencia repetida tan a menudo, «He aquí, vengo pronto», significa que cuando llegue la hora señalada, vendrá con una velocidad y tan súbitamente que no habrá más tiempo para prepararse para el gran día. 13. La reunión en Adán Ondi Amán. Antes del día grande y terrible del Señor, antes de que Cristo venga y reine personalmente sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, antes del día en que administrará los asuntos de su reino terrenal de manera directa y personal, y no mediante las mayordomías, tal como existen actualmente, nuestro Señor vendrá a recibir de nuevo las llaves y autoridades bajo las cuales sus mayordomos han gobernado por él. Esto se llevará a cabo en Adán Ondi Amán, que es Spring Hill, condado de Davis, Missouri. Daniel escribió que el Hijo del Hombre era traído ante el anciano de días, que es Adán, nuestro Padre, y allí a nuestro Señor le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la ocasión de la que habló José Smith, cuando dijo que Adán llamará a sus hijos y celebrará un concilio con ellos, a fin de prepararlos para la venida del Hijo del Hombre. Él, Adán, es el padre de la familia humana, y tiene señorío sobre los espíritus de todos los hombres, y todos los que han tenido las llaves deben comparecer ante él en este gran concilio. El Hijo del Hombre se presentará ante él y recibirá la gloria y dominio. Adán entregará su mayordomía a Cristo, aquello que le fue entregado en cuanto a las llaves del universo, pero tendrá su posición a la cabeza de la familia humana. Cuando esto haya ocurrido, Cristo estará listo para venir y reinar personalmente sobre la tierra. 14. Cambios físicos de la tierra en la segunda venida. Hay dispuestos grandes cambios a efectuarse en la tierra y en todas las cosas sobre la superficie de la misma, cuando venga nuestro Señor en gloria, porque de aquí a poco la tierra temblará y se tambaleará como un borracho. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor mandará al mar profundo, y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra, y la tierra de Jerusalén y la Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo, y reinará sobre toda carne. Este será el día en que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, cuando la tierra será renovada, y recibirá su gloria paradisiaca, cuando comience el gran milenio. 15. Armagedón, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
La mayor de todas las guerras, matanza, carnicería, derramamiento de sangre y desolación de todos los tiempos, estará en su apogeo en la hora en que vendrá Cristo. Será tiempo de angustia, dice Daniel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Todas las naciones de la tierra estarán reunidas en Jerusalén, en Armagedón, en el valle de Josafat, el valle de la decisión. Será día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Las huestes de Gog y Magog, los ejércitos reunidos para la batalla, serán un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él no lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Jerusalén será tomada, y serán saqueadas sus casas, y violadas las mujeres. Y todas las cosas estarán en conmoción. Entonces el Señor asentará su pie sobre el monte de los olivos, peleará la batalla de sus santos, se vengará de los malvados, trayendo paz a la tierra, y reinará como Rey de toda la tierra. 16. El día grande y terrible del Señor. Para los inicuos, la segunda venida será un día grande y terrible, un día de dolor y desolación, un día ardiente y de venganza, un día de juicio que los malvados no podrán soportar, y será contestado sobre su cabeza, porque la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abrasa, y como fuego que hace hervir las aguas. Oh Señor, tú bajarás para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y todas las naciones temblarán ante tu presencia, cuando obres cosas terribles, cosas que no esperan. Y se dirá, ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas? Sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, porque viene en la grandeza de su potencia. Y él dirá, soy aquel que habla en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos, y su ropa como del que ha pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz, avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares, y se oirá su voz. He pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo el pueblo, y nadie estuvo conmigo, y los he hollado con mi furor, y los pisé con mi ira, y con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa, porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. 17. El año de los redimidos del Señor. Para los justos que han guardado su ley y lo han esperado, la segunda venida será un día profundamente deseado, día de paz y redención, un día en que cesará la injusticia y la maldad se desvanecerá, un día en que será limpiada la viña de toda corrupción, y su legítimo soberano reinará en medio de sus santos. Sí, cuando desciendas y se derritan los montes delante de tu presencia, recibirás a aquel que se regocija y obra rectamente, que se acuerda de ti en tus vías, porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. Y ahora el año de mis redimidos ha llegado, y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa misericordia, para siempre jamás. 18. Lugares a los que volverá el Señor. Él ya ha venido súbitamente a su templo. Enseguida se reunirá con sus mayordomos que tienen las llaves de su reino en Adán Ondi Amán. En medio de la mayor guerra de todos los tiempos, cuando todas las naciones estarán reunidas en Jerusalén, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Después de esto, aparentemente habrá una sucesión de apariciones en todas partes en la tierra, porque aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos y sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar y sobre la tierra de Sión, y alzará su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo el pueblo. 19. La viña que será quemada a su venida.
Malaquías preguntó, cito, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Fin de la cita. En respuesta, Él dijo que Cristo vendrá en juicio y será testigo contra los hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, y contra todos los que viven a la manera del mundo, todos los que viven una ley celestial. Todos estos, los soberbios y malvados, arderán como estopa cuando viene el día ardiente como un horno. Usando este mismo lenguaje que usó Malaquías, el Señor anunció en nuestros días, cito, «He aquí, el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida, porque desde hoy viene la quema, esto es, hablando según la manera del Señor. Porque de cierto os digo, mañana todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los quemaré, porque soy el Señor de las huestes, y no perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia. Por tanto, si creéis en mí, trabajaréis mientras dure lo que es llamado hoy». Fin de la cita. Toda cosa corruptible se consumirá en este día ardiente. Los elementos se derretirán con ferviente calor, y todas las cosas se volverán nuevas. Es decir, la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. 20. Habrá resurrección y juicio en la segunda venida. En su venida, el Señor se sentará para juzgar a todas las naciones, dividiendo las ovejas de los cabritos, enviando a algunos al castigo eterno y a otros a la vida eterna. También a su venida, los que han ganado el derecho de salir en la resurrección de los justos, saldrán de sus tumbas y heredarán sus lugares en el reino celestial o terrestre. 21. Velad y estad listos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a suscribirte al canal y a compartir con quien creas que pudiera beneficiarse de este contenido. Mientras tanto, hasta la próxima.